Fragmento del libro El regreso autoritario del PRI, Inventario de una nación en crisis, de Arturo Rodríguez García. Las escuelas normales rurales son conflictivas para las élites del poder. Sus egresados se convierten en dirigentes naturales de las comunidades donde enseñan, encabezan movimientos gremiales, fundan con pura voluntad escuelas populares donde no hay. Algunos pocos se sublevan. Entre otros casos, el cierre de una escuela es representativa de estos tiempos en relación con las normales rurales. La normal rural El Mexe, ubicada en Francisco y Madero, Hidalgo. Cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador del estado, luego del conflicto social estudiantil 2003-2005, la cerró. Eran profesores y alumnos que solo buscaban la permanencia de una opción educativa con perspectiva social y que terminó transformada en una maquila de mano de obra, la Universidad Politécnica Francisco y Madero, que sustituyó a la normal en 2008. Desde la presidencia de Álvaro Obregón en los tempranos años 20, José Vasconcelos, siendo secretario de Educación, inició un ambicioso plan de construcción de escuelas normales rurales para la formación de maestros. En el periodo siguiente, con Plutarco Elías Calles, el proyecto avanzó cuando se decretó que todos los planteles tuvieran internado y sus estudiantes recibieran becas. Era un proyecto con visión social que se proponía formar maestros que pudieran contribuir a la educación de una sociedad mayoritariamente rural, que asumieran un liderazgo en las comunidades y, para hacerlo, aprendían aspectos de producción agrícola en campos de cultivo adjuntos a los planteles. Así fue hasta que las presidencias decantadas ya al capitalismo y a la industrialización, a partir de Manuel Ávila Camacho, iniciaron el debilitamiento del modelo, restándole recursos a las normales rurales. Hay unas ciertas características históricas en las normales rurales, quizás asociadas a las condiciones de vida y de rezago de las poblaciones donde se encuentran y de las que proceden sus alumnos, comunidades en la desgracia económica por efecto del desmantelamiento de la producción agrícola que ha mantenido en la miseria al campesinado. Los regímenes priistas y panistas apostaron por un modelo de manufactura con inversión extranjera, impidiendo no solo el desarrollo del campo, sino también el avance en ciencia y tecnología, impulsando un modelo educativo de producción de mano de obra. En esa tendencia se ubica la extinción de normales rurales y la creación de universidades tecnológicas. Fue quizás en los 60 cuando las normales rurales en diferentes zonas del país empezaron a registrar dos expresiones formativas: la presencia de maestros a logias masónicas y una perspectiva social que de manera natural propiciaban la formación de ciudadanos conscientes de las desventajas económicas, la desigualdad y la injusticia. Esa afiliación masónico-comunista, invocada con frecuencia como un peligro por los grupos ultraconservadores católicos, fue clara. Por ejemplo, en el caso del profesor José Santos Valdés, masón, comunista y organizador de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Fue él quien explicó el intento de asalto al cuartel militar de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, que se convertiría en un antecedente relevante para las guerrillas de los años posteriores. Entre los hombres que atacaron el cuartel de Madera había normalistas rurales que veían el abuso de terratenientes y las injusticias contra el campesinado norteño, como años después lo verían Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, entre otros muchos profesores egresados de normales rurales en las décadas siguientes, que se involucrarían en movimientos sociales, sin que ello implique la generalización simplona, tan socorrida por las élites gobernantes, de que esas normales son semillero de guerrilleros. En una tesis de la politóloga Adriana Telles Pérez, a propósito del conflicto en el Mexe 2003-2005, hay una observación. El secuestro de vehículos comerciales y privados es una práctica que usan los normalistas para presionar al gobierno y entablar negociaciones. Debe añadirse que la toma de vialidades y carreteras, el paro, la huelga, el plantón, las marchas, las pintas callejeras, entre otras,
son también sus mecanismos de presión históricamente empleados por los estudiantes y en particular por los normalistas rurales. El punto es que si esas escuelas tuvieran los satisfactores elementales para su subsistencia, no tendrían que presionar al gobierno. Cuando los alumnos de Ayotzinapa se manifestaron en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, exigían un incremento de recursos. Los muchachos de esa normal, hijos de familias campesinas pobres, todos, deben realizar sus prácticas profesionales y de servicio social antes de graduarse. Son enviados a comunidades alejadas, varias horas en caminos intransitables, para permanecer allá por temporadas. El gobierno les daba 25 pesos diarios, apelando a que las comunidades, en la miseria como están, alimenten a sus practicantes, que luego de estudiar su carrera no siempre encuentran plazas en el sector magisterial debido al caciquismo mafioso en que se manejan. Lo que pedían era una audiencia con el gobernador, Ceferino Torreblanca, para explicarle que necesitaban mejoras en el plantel, incremento del apoyo para prácticas a fin de no pasar la cuota a las comunidades destino, garantía de plazas en el sector y ampliación de la matrícula. En este punto debe decirse que Ayotzinapa no tiene una matrícula superior a 600 alumnos, de manera que con oficio y voluntad política un gobierno, el que sea, con facilidad puede entablar una negociación, asignar recursos y resolver el conflicto. Como no son escuchados, los normalistas deben recurrir una y otra vez a sus viejas acciones de presión que les han conseguido, históricamente, mejoras por las que no tendrían que pelear si el Estado las solventara como es su deber. Como se ha dicho, lo que hicieron gobierno federal y estatal en esa ocasión fue romper la protesta en la autopista a balazos, matando a 2 muchachos. Para los gobiernos, con una maquinaria mediática a su servicio, lo más fácil es linchar las protestas ante la opinión pública. Cuando se han cerrado fuentes de empleo, como en Luz y Fuerza en 2009, suelen difundirse los defectos de la clase trabajadora. Esa fue la forma en que se aprobó también la reforma educativa, como se ha visto en pasajes anteriores. Caricaturizar a los afectados como improductivos, viciosos, responsables de afectar la normalidad ciudadana en el común denominador de los linchamientos mediáticos y, en el caso de la normal de Ayotzinapa, es en esa práctica en la que se explica el rechazo que los estudiantes tienen en los sectores de clase media y alta de Guerrero. Ayotzinapa asume en fechas recientes las prácticas tradicionales ya expuestas. En un extraño accidente automovilístico, el 7 de enero del 2014, cuando boteaban en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, un grupo de estudiantes fue atropellado por un vehículo. Murieron 2 jóvenes y 10 resultaron heridos. Oficialmente, entre 2013 y 2014, al menos 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero fueron asesinados, otros tantos secuestrados. Y, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sus boteos fueron reventados al menos en 2 ocasiones por el Ejército y la Policía Federal, semanas antes de la desaparición de los 43 y los 6 muertos de la jornada sangrienta del 26 y 27 de septiembre del 2014.